Nada, bienvenidos a este webinario. La verdad que la teníamos ya pendiente hace bastante tiempo, desde que se publicó la directiva NIS2 y se transpuso aquí en el territorio nacional, en España, de la cantidad de empresas que estáis, evidentemente, y organizaciones que estáis afectadas por la NIS2. Se estima en España miles de empresas, 4.500 empresas o organizaciones afectadas directamente por la NIS2 y indirectamente como cadena de suministro. También sabéis que si dais algún tipo de servicio en segunda o en tercera línea para un proveedor en un sector crítico, pues también estáis afectados. En el caso de hoy nos vamos a centrar en el ámbito que quizás escapa muchas veces de la normativa del compliance, que es la parte de operaciones. Y para eso tenemos con nosotros a Adriel Regueira. Muchas gracias, Adriel, que es Sales ¿Qué tal? Specialist Buenos de días. Nozomi. ¿Cómo estáis? Muy bien, que nos va a acompañar porque vamos a hablar de la tecnología de apoyo para operaciones que nos va a permitir cumplir con la NIS2 fácilmente. Esto lo vamos a unir con otras tecnologías que tenemos dentro de la casa para ofrecer un servicio, para comentaros cómo se podría cumplir fácilmente con la NIS2, pues a través de una serie de herramientas que nos van a facilitar la vida. Os van a facilitar en este caso a vosotros o a nosotros si contáis con nuestra ayuda a la vida o vamos, en vuestro caso si lo queréis hacer de manera autónoma. ¿Vale? Vamos a empezar dando un vistazo a lo que es la directiva NIS2, que es de seguridad en las redes y sistemas de información, es decir, está centrada para garantizar la seguridad, sobre todo de las comunicaciones y de las redes que llevan datos que puedan ser sensibles de todos los sectores críticos. Entonces, es cierto que esta directiva se lanzó en 2022, la directiva NIS2, en sustitución de la antigua NIS 1, que quizá alguno de vosotros ya la tuvisteis que padecer en vuestras carnes. Lo cierto es que la entrada en vigor, aunque fue el 16 de enero de 2023, se daba ese margen de 2 años para poder estar adecuados y al final, básicamente, el 17 de octubre de 2024, hace unos poquitos meses, ya era obligatoria y teníamos que haberla traspuesto a la directiva nacional, que se hizo unos poquitos meses más tarde, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos la directiva traspuesta y como sabéis, en España, lo que es la normativa NIS2, ya partíamos somos un país de los más maduros de Europa en materia de compliance, de seguridad, es decir, de tener normativa orientada al cumplimiento de la seguridad, especialmente por el Esquema Nacional de Seguridad. Tenemos ya un largo recorrido desde el 2010 en el cual las administraciones públicas y posteriormente con la ley 3940, pues todas las empresas que prestan servicio al sector público tenían que cumplir unos requisitos de seguridad. Y la NIS2, de alguna manera, en España se ha traspuesto diciendo, vale, pues lo que tenéis que hacer las empresas es cumplir con el perfil de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad que ya había publicado el Centro Criptológico Nacional. Entonces, siendo prácticos, la verdad es que las empresas que estéis adecuadas al ENS, probablemente las administraciones públicas o empresas privadas lo habéis hecho con un alcance orientado a el servicio a la administración pública. ¿Os sirve todo lo que habéis hecho? Por supuesto. ¿Dónde tenéis que basaros o guiaros ahora? En la parte complementaria, lo que no estaba muy orientado a administraciones públicas, que sobre todo en el foco del webinario de hoy es operaciones. Si sois una empresa que tiene infraestructuras, tanto la fábrica como un operador logístico, todas las infraestructuras que manejáis o que tenéis que utilizar, ¿vale? Esas probablemente quedaban fuera del alcance del Esquema Nacional de Seguridad y ahora con el alcance de la NIS2 se mete dentro. ¿Dónde ha sido requisitos más estrictos? Pues la NIS2 ha profundizado mucho en lo que se lleva viendo en los últimos años en problemas de seguridad, que es en la cadena de suministro y en la gestión de riesgos. El enfoque a la gestión de riesgos es primordial. Entonces, luego veremos la analogía, pero los riesgos que podamos tener en nuestro negocio, muchos de ellos van a venir del entorno de operaciones. Y luego tenemos que ser rápidos en la detección y notificación de incidentes, ya que además nos arriesgamos a sanciones. En esos dos aspectos vamos a incidir mucho en el día de hoy. ¿Cuáles son los sectores críticos? Pues se ha ampliado a 15 sectores, que son todos los que pensáis que pueden afectar cualquier problema de seguridad a un grupo de ciudadanos. Es decir, un problema en el suministro de energía, sea suministro eléctrico o sea cualquier otro tipo de suministro, podría afectar a un sector de la población, sector crítico. La salud, un problema de salud, como hemos visto en los últimos años, un problema podría afectar a un número importante de ciudadanos, salud también hay que tenerlo como sector crítico. Transporte, logística, ¿qué pasaría como si no se distribuye en el sector alimentación todos los alimentos a los centros de consumidores? Pues no tendríamos, ¿no? Por supuesto, sectores como alimentación, químicos, investigación, producción,
como veis, casi todos los sectores se caracterizan por tener una infraestructura importante que antes quedaba fuera quizá del alcance del Esquema Nacional de Seguridad u otras normativas. Entonces, ¿cuándo somos un operador esencial y cuándo somos una empresa importante? Pues hay unas reglas de juego, ¿vale? Pero como regla general podríamos decir que somos operador esencial si prestamos servicio a un número importante de ciudadanos, ¿vale? Y si prestamos, como lo pone ahí más o menos, ¿vale? Prestamos en algún sector especialmente crítico como energía, transporte, lo que sea, que sí podría tener una incidencia en la sociedad importante. ¿Y cuáles son las empresas importantes? Pues las empresas importantes son aquellas que suministran a los esenciales y que están dentro del sector de alimentación, pero quizá no es la de logística como supermercados más grandes, sino que es una empresa que produce alimentos que se van a ir al supermercado. Pues esas empresas serán importantes. Un ejemplo lo tenemos un poco aquí. Tanto en las sanciones, evidentemente, que han enfocado las sanciones a empresas esenciales o operadores esenciales hasta en 10 millones de euros o 2% de la facturación, o en las sanciones para empresas importantes que van en función pues, de la facturación anual en todo el mundo del 1,4%. Un ejemplo, entidades esenciales, como decíamos, energía, agua potable, pues si sois una empresa que provee servicios a un número importante de ciudadanos, vais a ser esencial. Si operáis, por ejemplo, solo depuradoras o solo gestión de residuos, de aguas residuales, o sois un operador de distribución del agua o una empresa de distribuidora de energía eléctrica, pero que no tenéis infraestructura propia, pues seríais empresa importante. Las administraciones públicas que están dentro del paraguas, casi todas van a ser importantes, pero no esenciales. ¿Y esto en qué nos va a influir? A nivel de seguridad, que es lo que estamos hablando aquí, nos va a influir en que tengamos que aplicar más o menos medidas de ese perfil de cumplimiento. ¿Vale? Perfil de cumplimiento. Centro Criptológico Nacional publicado y ahí están las medidas que tenéis que cumplir como importantes o esenciales. Un resumen de las mismas sería el artículo 21, que es el más importante, donde se habla de todas las medidas de seguridad que tenemos que tener aplicadas a nuestra organización. Y el nivel de seguridad debe ser apropiado y se debe decidir en función de un análisis de riesgos. Condiciona las probables consecuencias, evidentemente, de cualquier ataque. El artículo 23 es el otro sumamente importante porque nos habla de la notificación rápida y precisa. Entonces, por un lado, tenemos que tener detección rápida. Para eso tenemos aquí una tecnología como es Nozomi, pero podemos tener para el ámbito de IT otras, evidentemente, basadas en SIEMS, en NIST, en otras soluciones de detección de incidencias. Debemos operarlo rápidamente, por eso también estamos aquí como grupo NUNSIS con nuestros servicios de seguridad gestionada. Es difícil poder alertar, detectar y alertar en 24 horas y paliar el problema de seguridad si no tenemos un CiberSOC o un centro de seguridad gestionada. Entonces, la notificación de incidente se tiene que producir en 72 horas y tenemos que reaccionar en las primeras 24 horas. Ya sabéis que el tiempo medio de detección de un incidente, si no tenemos tecnología, son meses. Podemos tener meses a alguien dentro de nuestras instalaciones con un problema de seguridad hasta que lo detectamos por algún indicio. Si tenemos sistemas de alerta temprana, como los que presentamos hoy, somos capaces de adelantarnos al incidente, ¿vale? En cualquier punto de sus fases del ataque. El artículo 22 nos dice que tenemos que estar coordinados dentro de la Unión Europea, bueno, y el 25, pues que al final tenemos que aplicar esto en todos los países. Si profundizamos un poquito en el artículo 21, que se centra en las medidas de seguridad, tenemos el artículo 21.2 en adelante, ¿vale? Que habla de que tenemos que tener una política de seguridad y una gestión de riesgos. Antes teníamos un análisis de riesgos probablemente del entorno IT, ahora tenéis que hacer un análisis de riesgos de todo el entorno de operaciones, ¿vale? Y en base de eso vamos a tener una postura de ciberseguridad. La postura de ciberseguridad es también lo que nosotros abordemos de queremos asumir estos riesgos y vamos a poner medidas para mitigar aquellos. Eso nos va a llevar a un plan de tratamiento del riesgo, a un plan de implantación de medidas. Y vamos a medir la eficacia, como pone ahí abajo en el artículo 21.2F, tenemos que medir cómo son esas medidas. Tenemos que tener mediciones de cantidad de incidentes, de cantidad de activos que tienen riesgos, cuál es el nivel de riesgo en la infraestructura. Estas medidas, la tecnología nos va a facilitar. ¿Vale? La tecnología de Nozomi y las otras tecnologías que utilizamos nos van a facilitar tanto el análisis de riesgos como poner las medidas en marcha, monitorizar nuestra plataforma con el artículo 21b, gestión de incidentes, detección temprana, notificación y respuesta y tener planes y procedimientos con un CiberSOC, con un SOC. Evidentemente vamos a tener que tener planes de continuidad, es decir, comités de crisis y dentro de ese servicio de SOC tiene que haber
formación, simulacros y cuando se produzca un incidente poder actuar de una manera rápida, grupo de intervención rápida que también proveemos. Y una cosa muy importante, como os decía, es la cadena de suministro. Sobre todo en todos los que tenéis infraestructuras, el punto, el eslabón más débil casi siempre es algún proveedor que llegó, os puso las cámaras de seguridad, le dejasteis una conexión a las cámaras de seguridad hace 3 5 años, habéis ido ampliando instalaciones, se le ha ido poniendo más cámaras, no ha parcheado los sistemas y llega un momento en que esas cámaras, por ejemplo, se convierten en equipos muy obsoletos, alguien toma el control de ellos y ya tiene un dispositivo dentro de vuestra instalación, por ejemplo. O empezáis a tender pequeños puentes desde IT a OT. Oye, la red que tenía que estar segmentada en vez de las cámaras, pues del control de acceso, ¿vale? Donde ponéis el control de acceso para la lectura de tarjetas, matrículas, si tenéis vehículos o lo que sea, esa red, si no está aislada y el puesto de la garita puede acceder cualquiera, ya tiene acceso a vuestra red, ¿no? Entonces, si tenéis proveedores, tenéis que garantizar que los proveedores cumplen con las medidas de seguridad y también hay que monitorizarlos. Entonces, una tecnología muy buena para detectar nuevas conexiones, nuevos nodos, nuevos equipos que aparecen en la red es la de Nozomi. Vamos a hablar de cómo permite realizar un autoinventario y en cuanto aparece un nuevo equipo, como desde Sirena, nuestra tecnología, somos capaces de decir si ese equipo es una cámara, si es un equipo que está en la red de control de acceso, si es un equipo en la red de producción. Lo veremos. Por supuesto, no solo tiene que ver con suministradores, sino también con cuando compramos en la adquisición y mantenimiento de sistemas, cuando compramos equipamiento y luego, evidentemente, concienciar y formar a las personas con un programa continuo, utilizar el cifrado, que también vamos a ver que aquí se utiliza prácticas fuertes de cifrado para la información y detección de contraseñas débiles, de protocolos débiles de cifrado, etcétera. Por supuesto, tenemos que tener un inventario de activos, control de acceso y gestión de activos. Esto también lo vamos a poder controlar con la tecnología que hablamos hoy, porque cuando hay un nuevo acceso lo detectamos. Cuando hay un acceso que no es habitual o extraño, también lo tenemos. Y si aparece un nuevo activo, también lo vamos a poder inventariar. ¿Vale? Y la transferencia de autenticación. Bien, ahora vamos a hablar de las tecnologías de apoyo, ¿vale? Que nos van a permitir hacer esto de una manera fácil. Vamos a hablar del proyecto integrado de mejora de la seguridad en la parte de gestión y en la parte de operación. Una transparencia y te doy el testigo, Adriel. Dentro de la parte de ciberseguridad IT, ya conocemos muy bien la madurez de las tecnologías para adecuarse a la NIS 2, ¿vale? Tenemos seguro con plan de director de seguridad y muchas veces ese plan no ha incorporado toda la que es la mejora de la seguridad del entorno T. Hay plataformas muy maduras desde hace más de 20 años de detección temprana en operación y un SOC tradicional, el cual nosotros prestamos servicio y formamos parte de la Red Nacional de SOCs, del Escudo Nacional, pues tenemos muy estudiado todos los protocolos de actuación ante una incidencia en este ámbito. Es cierto que lo que también vamos a presentar hoy es cómo esa detección temprana de cualquier anomalía, de esos riesgos que aparecen, ¿vale? Lo ligamos con el análisis de riesgos de negocio que nos obliga la NIS 2. Ahora lo veremos. Pero dentro del mundo industrial que vamos a profundizar hoy, efectivamente hay protocolos obsoletos, hay miles de características y de dispositivos que no son detectables, que no tenemos sistemas de detección temprana con las tecnologías tradicionales. Aquí vamos a hablar, efectivamente, de una tecnología, Nozomi Networks, que nos va a permitir, bueno, crear una base de datos y a una serie de cosas que os comentará ahora Adriel, ¿vale? Lo último, antes de dar paso a la parte más tecnológica, es ¿qué necesitamos para cumplir? Necesitamos, evidentemente, la parte central, cumplir con la RGPD, cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad o con la NIS o la 27001, exige que hagamos un proyecto en el cual tomemos en consideración este marco, ¿vale? Y podamos recorrer todas las exigencias, ¿vale? Y poder demostrar con evidencias, poner en marcha procedimientos, poner en marcha un sistema de gestión de seguridad de la información para el cumplimiento. Esto nos lo va a automatizar, nos lo va a facilitar Sirena Barrage Consulting. Sirena es nuestra plataforma que nos va a ligar el mundo de operaciones con el mundo de la gestión, la parte de arriba con la parte de abajo, ¿vale? Y Sirena en la nube tiene un componente que es G-Consulting, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que nos va a permitir el cumplimiento de la NIS 2. ¿Y qué vamos a necesitar en operaciones? Evidentemente, sistemas de alerta temprana y de inventario como Nozomi. Así que, Adriel, tu turno. Muchas gracias. Pues hoy como estamos hablando de la parte normativa, tampoco quiero entrar muy en detalle de lo que es la tecnología, pero sí que me parece interesante marcar así a grandes rasgos cómo funciona. Entonces, la solución de Nozomi, y llamo solución porque tiene un montón de productos que los mezclamos, ¿vale?
para que den estos beneficios. Hace primero un descubrimiento de activos, o sea, descubre todo lo que hay en la red, cómo están hablando entre ellos, qué protocolos están utilizando, es capaz de aprender los function codes de los PLCs y escadas, es decir, si estoy mandando operaciones de lectura y de repente un día aparece una operación de escritura, incluso las variables de proceso, de, ya no voy a decir de los principales protocolos, porque eso era hace años, yo creo que ahora tenemos pues más de 200 protocolos industriales, es raro que me encuentre un cliente con un protocolo que no tengamos ya en nuestra base de datos. Y toda esa información lo aprende y lo analiza, ¿vale? Y con esa fuente de datos, después, ¿cómo podemos mejorar la posición de ciberseguridad y cómo podemos y ayudamos al cumplimiento de la NIS? Vale, primero una detección de alertas, es decir, ya que hay amenazas conocidas, vamos a generar alertas de todo lo que esté pasando. Pues alguien está tratando de explotar una vulnerabilidad. Tengo un equipo con Windows XP que está hablando o intentando hablar, ¿vale? Con una IP maliciosa que está bloqueada por el firewall, ¿vale? Genial, no comunica con Internet, pero sigue siendo una posible fuente de un problema porque pues, los firewalls no siempre están, o a veces alguien mete la pata con una política y eso consigue comunicar por Internet, o un proveedor que mete un router 3G en la red y a través de ahí consigue comunicar con Internet. Las puertas son múltiples y variadas y en mi experiencia nunca tienes en la cabeza todas las posibles fuentes. Hay un montón. Vale, esos son para las amenazas conocidas. Tenemos también una alianza con Mandiant, que tiene pues, uno de los mejores inteligencia de amenazas, que es como se dice en castellano, y nos permite esa detección súper temprana. Y aquí me gustaría decir que esa detección la hace totalmente on-prem. Es decir, la normativa NIS nos dice que tenemos que dar esas evidencias y hacer ese estudio de lo que ha pasado. Y con la solución de Nozomi Networks, aunque no haya internet, pase lo que pase con las comunicaciones, vas a tener esa evidencia para poder reportarlo, porque lo está haciendo cerca de la fuente de datos. Después está esa parte de detección de comportamiento, que es muy importante, pues una vez aprendes cómo funciona, detectar variaciones. Pues hay una persona nueva que se está comunicando, alguien, un equipo que siempre mandó órdenes de lectura, de repente está mandando órdenes de escritura. Después, si lo queremos juntar con las políticas que hablábamos, pues si alguien se está rompiendo esa política, vamos a tener una alerta. Luego podremos estudiar si es que la política era muy restrictiva y tenemos que variarla porque chocaba con la operativa de negocio, o fue un proveedor que se la saltó porque no la conocía, no la sabía o no le dio la gana. Y toda esta información la hemos metido en una gestión del riesgo y recomendaciones. ¿Por qué? Porque queremos que la gestión de vulnerabilidades, aunque es una de las partes que viene como obligatoria en el marco de NIS 2, como tiene que ser, ¿vale? Como recomendación general las tienes que gestionar, pero sí que hemos visto que en el mundo OT es muy complicado parchear las vulnerabilidades. O sea, es algo, no voy a decir casi imposible, pero es súper difícil parcharlas. Y siempre me dicen, vale, tengo las vulnerabilidades, ¿qué hago con esto? Si no lo puedo parchear, ¿de qué me vale? Vale, pues aquí hemos eh, cogido todo ese feedback y muchas gracias, Rafa. Y hemos tratado de hacer unas recomendaciones de forma más general, metiendo esta fuente de vulnerabilidades como una fuente de información de cara al riesgo. ¿Vale? En esa gestión del riesgo, que son básicamente cuatro fuentes, las vulnerabilidades, comunicaciones, alertas y tipo de dispositivo, porque no es lo mismo un PLC que un móvil dentro de una planta. Y sí, veo un montón de móviles todavía en las plantas, un montón. Ya no vamos a decir qué hacen los móviles. Entonces, con toda esa información, el sistema da recomendaciones. Y esto que veis aquí, pues es una captura de unas recomendaciones de una fábrica. Estoy dando recomendaciones de qué acciones puedo hacer y cómo me van a reducir el riesgo. O sea, de esta forma, yo ya estoy cumpliendo con esa parte de gestión del riesgo sin meter todavía información de negocio, que es lo que cuenta Rafa luego con Sirena. Estoy cumpliendo con esa detección, esas evidencias, incluso en Internet, para mostrar y justificarlas. Estoy tratando la parte de gestión de vulnerabilidades y además lo estoy aplicando en un entorno OT donde probablemente no puedo parchear y tengo que hacer pues un workaround o algo externo para que sea una remediación, pero no un parcheo de vulnerabilidades. Y toda esa información la tiene de forma automática el sistema.
Y siguiendo, ya toda tuya. Sí, vale. Efectivamente, como veis, aquí los riesgos te está proporcionando ya un análisis de los riesgos y una serie de recomendaciones que ya podrían ir bien al análisis de riesgos del ANIS 2. Si ¿Vale? te Es fijas verdad que aquí, el análisis de Rafa, riesgos. Sí, hablábamos de cifrado y ya ves que está marcando comunicaciones HTTP, SMTP, SMB que no van eso es. cifradas. O sea, ya está ayudando a ese cumplimiento de esas otras partidas que veíamos en esa gráfica que enseñaste antes. Exactamente, ¿vale? Aquí hay recomendaciones de todo tipo, de protocolos que no se deberían usar, de cifrado, de control de accesos con el bloqueo de tráfico público, ¿vale? Hacia IPs públicas o de sistemas obsoletos y vulnerabilidades, ¿vale? Hay de todo tipo. Entonces, claro, si al final para la NIS 2 necesitamos un análisis de riesgos orientado a negocio, ¿vale? Un análisis de riesgos para cumplir la NIS 2, el ENS, etcétera, que se basa en tener unos activos de negocio. Resulta que tenemos una plataforma como Nozomi que tiene un autoinventario de todos los activos físicos. Para nosotros, lo que pensamos cuando empezamos el producto Sirena, ya hará 7 años, es qué bonito sería poder ligar los dos. Es decir, que cuando la sonda de Nozomi me diga, este activo tiene este problema, le diga, oye, esto pertenece, por ejemplo, a una empresa de aguas, a la infraestructura de un pantano, a la infraestructura de un depósito o en una empresa de transporte, pues esto afecta a un tren en una empresa o a una estación o al sistema de cartelería o al sistema de las máquinas de vending. Esto no lo puede saber una tecnología solo viendo el tráfico. Necesitamos decirle nosotros, oye, todos estos activos son máquinas de vending, todos estos activos pertenecen al depósito. Entonces, eso lo hacemos nosotros en nuestro análisis de riesgo, ¿verdad? Cada organización lo hace haciendo un inventario de activos de alto nivel. A lo mejor tenéis 20, 50 activos y en operación tenéis 1000 activos. Pero siempre hay una correspondencia entre los activos físicos, los que ve la tecnología, y los activos lógicos donde hacéis el análisis de riesgos. Estos activos de negocio, cuando hacemos un análisis de riesgos basado en la metodología conocida, ¿vale? Están sometidos a unas amenazas que provocan unos riesgos. Bien, pues justamente lo que tenemos en Nozomi como tecnología es que esos activos físicos tienen unas amenazas y también nos da la postura de seguridad o los riesgos que tienen esos dispositivos. Y nosotros por NIS 2 estamos obligados a tener un tratamiento de riesgos, a implantar esos controles para mitigar los riesgos. Y al mismo tiempo, pues Nozomi nos permite dar recomendaciones técnicas que podríamos unir y deberíamos tener dentro de nuestro plan de tratamiento del riesgo, nuestro plan de implantación de la NIS 2. Pues eso es lo que hace Sirena, facilitarnos el marco de trabajo para llevarlo todo de una manera automatizada. Es decir, se va a integrar con la API de Nozomi y va a permitirnos hacer un análisis de riesgos siempre, siempre alimentado por lo que pasa en operaciones. De manera que en muchas organizaciones lo que nos encontramos es que la persona de operaciones está manejando IPs y es el único que sabe qué hay detrás de cada IP. O sea, el único capaz de saber qué está pasando cuando hay una amenaza es la persona que está de verdad conociendo ese activo en producción. Si nosotros hacemos un pequeño trabajo previo de asociar esos activos a lo que pasa, a lo que conocemos de negocio, el CISO podrá recibir esas alertas y entender qué pasa en su fábrica o qué pasa en la infraestructura. Y además será capaz de darle información a la gente de operaciones para que cuando llegue una nueva incidencia no solo sepa lo que me dice automáticamente Nozomi, estos riesgos y estas recomendaciones, sino que me dirá, oye, que tenías un plan para mitigar esto y está en marcha y además el responsable de ese activo en producción es fulanito o menganito. De manera que vamos a poder notificar desde nuestro SOC directamente, aquí lo vais a ver, desde nuestro centro de seguridad gestionada o desde quien sea, no hace falta que sea nuestro, ¿vale? Nosotros aquí promocionamos el nuestro, pero puede ser el que tengáis ahora mismo, de cualquier otro proveedor. Si ponemos esta pieza para conectar Sirena con la sonda que tengáis, quien nos detecte, con Nozomi, lo que vamos a tener en un sistema tradicional es que cuando me llega una incidencia de Nozomi, voy a tener que detectar y clasificarla, me va a decir es de este fabricante, pero va a ser difícil que me diga si está en una ubicación física o en otra, si pertenece en una empresa de aguas a una ubicación, a un depósito, si es de una depuradora, si es del proceso de distribución del agua, si pertenece la anomalía al proceso de generación del agua o de gestión de aguas residuales. Sin embargo, si soy capaz, como en la derecha, con esa inteligencia artificial de Sirena, de casar enseguida lo que está pasando en mi negocio, voy a ser capaz de detectar esa incidencia y decirle, oye, tienes un problema en la depuradora y te puede afectar a la generación del agua. O puede afectarte, y además este proceso es crítico para el negocio.
la alerta se va a subir o bajar en nuestro CyberSOC en virtud de la criticidad para el negocio. ¿Vale? Es importante, porque si no tengo esa información, para mí va a ser igual de importante una alerta. Os hablo de un hospital. Alguien se ha logueado, después de 5 intentos fraudulentos ha conseguido entrar en un equipo. Si ese equipo es de un médico, no tiene la misma importancia que si es un equipo de un administrativo, que si es de una máquina de electromedicina, que si es de un equipo que está en plena cirugía. Sin embargo, si soy capaz de, con la inteligencia artificial de Sirena, de cuando me llega la incidencia, decirle, oye, esta máquina está siendo usada en cirugía, es de quirófano o es de un PC de laboratorio abandonado, la voy a subir o bajar la importancia para el negocio automáticamente. Y además voy a poder notificar de manera muy sencilla a las personas clave, ¿vale? Por eso tenéis detección temprana y autocontexto, si no en un SOC tradicional, como es el de la izquierda, cuando me llega una alerta de una IP origen destino, tengo que buscar contexto. Existen, como ha indicado Adriel, él ha comentado, tenemos una fuente de información de inteligencia que es Mandiant, que es muy buena. Es decir, cuando me llega una alerta y hay una IP pública involucrada, Mandiant o el propio Nozomi o quien sea es capaz de decirme, oye, esa IP la opera un equipo de hackers rusos. Y además hay una campaña a nivel mundial de ataques. Ya, esa es la información de contexto externa. Pero en mi información de contexto, Sirena lo que permite es añadir automáticamente información de contexto interno. ¿A qué equipo me está atacando? Me está atacando un equipo dentro de mi red del hospital, crítico o no crítico, ¿vale? Y las personas responsables fulanito. Con eso que consigo atender la incidencia, llamar a las personas clave y hacer una contención y respuesta semiautomatizada. ¿Y qué es para afinar el cierre del círculo? ¿Qué hacemos? Pues completar el círculo. ¿Esas alertas me están advirtiendo de nuevos riesgos? Sí. Pues vamos a convertirlas, si tenemos los activos asociados y las alertas me llegan y ya sé cómo afectan al negocio, voy a convertir esas alertas en riesgos para el negocio. Con lo cual voy a actualizar mi análisis de riesgos y los controles de la NIS2 que tengo que aplicar en cada uno de mis activos. Y siguiendo ya los controles de seguridad, voy a ser capaz de mejorar mucho mi postura de seguridad y mi operación de seguridad. Es decir, que vamos a tener lo que se llama un análisis de riesgos dinámico y no algo que hacemos ahora y dentro de un año tenemos que volver a repasar, que es como funciona tradicionalmente un análisis de riesgos. El CISO o la persona responsable, una vez al año, coge y revisa su análisis de riesgos y lo actualiza. Pero ¿qué ha pasado durante todo ese año en operaciones? Si soy capaz de alimentarme de operaciones con un mecanismo tan sencillo como este, voy a tener siempre un plan de tratamiento actualizado y mi labor como CISO será encargarme de que esos controles que van actualizándose cada mes, por ejemplo, ¿vale? Se vayan ejecutando en mi empresa. Entonces, vamos a hablar de la metodología. Ya lo hemos dicho de una manera implícita, ¿vale? Dentro del discurso, pero la metodología para cumplir la NIS2 sería una hoja de ruta. Al final tenemos que implantar un sistema de gestión. Estos son menús de nuestra plataforma Sirena que nos van a permitir, de una manera asistida y fácil, llevarnos, ¿vale? Por cada una de las fases de lo que aquí se llama plan director de seguridad. Es decir, vamos a dar de alta activos, amenazas, vamos a dar una serie de riesgos teóricos, pero que cada mes o cada X tiempo lo vamos a alimentar de lo que pasa en producción con Nozomi, ¿vale? Y eso nos va a permitir tener un plan director, aquí a mitad de pantalla, dinámico, ¿vale? Toda la gestión de activos, estructura, todo esto se va a alimentar automáticamente de lo que pasa en producción. Entonces, vamos a tener una interfaz para ver esto, la capa de gestión, que ahora veréis, con un análisis de riesgos que me va a permitir, incluso podemos importar de Pilar, podemos importar de un Excel, si lo tenéis en cualquier otro formato, vamos a tener ese análisis de riesgos ligado con todos los controles. Y mediante el modelo propuesto vamos a cumplir con todas las medidas de la NIS que tienen que ver con análisis de riesgos y políticas de seguridad. El siguiente gran abanico es, bueno, aquí tenéis un cuadro de mando, ¿vale? Las políticas de análisis de riesgos vais a poder ver en tiempo real, con todo lo que pasa en producción, cuántos activos, se ve muy pequeñito, cuántas amenazas reales tenéis, cuáles son los que están en riesgo, ¿vale? ¿Qué medidas se están ejecutando y por lo tanto ya estoy disminuyendo mi nivel de riesgo y cuáles son las acciones ya ejecutadas o que tengo que poner foco, porque van retrasadas, por lo que sea. Incluso el estado de madurez de los controles de la NIS2 gracias a este cumplimiento, ¿vale? Casi directamente cogido de operaciones. Todo esto me lo va a dar una plataforma que me permite gestionarlo de manera muy sencilla. Y por supuesto, en la gestión de incidentes, que es el otro gran caballo de batalla de la NIS2, el operador debe crear, mantener, implementar un procedimiento de respuesta a incidentes y de gestión
Evidentemente, vamos a poder tener con un CyberSOC toda la detección temprana gracias a la tecnología de Nozomi y otras para el ámbito IT. Vamos a ser capaces de prevenir, porque vamos a detectar de manera muy temprana cualquier anomalía. Aparece un nuevo activo. Ostras, vamos a ver qué es lo que es y además ya sé que ese activo está conectándose a una máquina de cirugía. Esto es un proveedor. Antes de que alguien actúe, antes de que se produzca la amenaza, lo voy a detectar y lo voy a tener contextualizado. Voy a saber si me afecta a un ámbito de negocio u otro para contener y responder. Y además, cuando responda, puedo decir que ayudo a cumplir aquí con el, veis, una declaración de aplicabilidad, puedo ayudar a decir, oye, estoy aplicando esta medida que es gestión de riesgos, la NIS artículo 21 o el 21.2, lo estoy aplicando a gestión de parches, que es el artículo 33, estoy aplicando esta medida parcheando estos sistemas. Pues voy a ver cómo la NIS 2 va subiendo de nivel de cumplimiento solo con las medidas y recomendaciones que me vienen de operaciones o me recomienda el propio Nozomi. Y los últimos controles que quería hacer hincapié, y con esto ya terminamos un poco el webinario, sería, ¿me ayuda evidentemente también a la continuidad de negocio? Sí, puedo tener documentado el día, el análisis de impacto en el negocio, saber qué cosas son las que más me impactan en el negocio, tanto en porque las he imaginado teóricamente, que no me han pasado, gracias a Dios, no las he tenido que sufrir, o por lo que me ha impactado más en producción, que también me va a ayudar a saber cuándo tengo que aplicar un plan de continuidad que tengo que entrenar previamente para que cuando llegue esa crisis pueda resolverla. Normalmente vamos a tener planes de continuidad ante un ransomware, vamos a tener ante una caída de Internet o en el ámbito industrial ante alguna manipulación de algún equipo o una parada de producción. Pues si lo tengo previamente ya equipado, nosotros tendremos un playbook, una manera de actuar en el CyberSOC que vamos a poner en marcha inmediatamente cuando suceda eso. ¿Vale? Entonces, eso es un trabajo continuo con las organizaciones. Vamos a poder monitorizar la cadena de suministro. Hemos comentado que con Nozomi se detectan nuevos activos, nuevas conexiones o nuevas señales de parada, cambios en las variables de los procesos PLC, porque no lo ha comentado Adriel, pero también se aprenden las variables de un PLC, es decir, el nivel del pantano es un PLC y ese nivel siempre varía entre unos niveles, en verano y en invierno. Pues el sistema se aprende esa variable, el caudal de una tubería, el nivel de CO2 en un lo que sea, todo eso se lo aprende. Con Sirena somos capaces no solo de ver la IP, sino de decirle, oye, que esto es un medidor del caudal y le vamos a llamar medidor del caudal. Cuando haya una incidencia, ¿cómo nos va a llegar a nuestro CyberSOC? Una anomalía en el caudal. Hay más caudal o menos caudal de lo previsto. Y esto lo va a detectar Nozomi y nosotros lo vamos a traducir, ¿vale? Para poder medir también cualquier problema en la cadena de suministro de proveedores. Y finalmente, por supuesto que nos va a ayudar en la seguridad en las redes y sistemas de información. Hemos comentado que vamos a detectar una nueva red, una comunicación hacia Internet que no debería producirse o cualquier otra anomalía. Tanto los procedimientos en G-Consulting, que los podemos tener en Sirena barra G-Consulting, como toda la detección de anomalías en redes y sistemas de información que nos va a ayudar a segmentar y a tener esto controlado. Y al final esto nos va a dar un plan de acciones. El plan de acciones también dentro de la plataforma Sirena barra G-Consulting, ese plan de acciones vamos a poder asignarle responsables y fechas. Vamos a tener un diagrama de Gantt como el que muestro en la pantalla y vamos a tener siempre un cuadro de mando. ¿Cuántas tareas tenemos planificados? ¿Cuántos controles de la NIS 2 cumplo con estas tareas? ¿Y cuál es el estado de las mismas? Y si hay alguna retrasada, me va a avisar. El sistema, además, Sirena es capaz de mandar un correo cuando tenga que empezar una tarea a alguien y poder perseguirle. Y esta persona, sin tener que entrar en la herramienta, puede ser un tercero, puede ser un proveedor, solo accediendo al correo electrónico es capaz de subir una evidencia de que ya ha solucionado el problema, asignársela a alguien o dar un informe o cambiarle las fechas al sistema o dar por cerrada la incidencia, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un seguimiento de acciones automático con notificaciones y un cierre de todas las acciones desde el correo, ¿vale? Finalmente, el uso de la criptografía y el cifrado también es otra de las medidas que comentaba Adriel, efectivamente, que también Nozomi nos va a dar recomendaciones de protocolos débiles de cifrado o de contraseñas por defecto, contraseñas débiles que detecta en el sistema y que por lo tanto me van a obligar a tomar medidas para mejorar la criptografía y el cifrado de los sistemas más débiles que tengamos, ¿vale? Y al final un resumen o tips finales, ¿vale? Antes de dar turno de preguntas, serían preguntas clave. ¿Participáis en la cadena de suministro de algún sector crítico? Entonces, evidentemente, o eres entidad esencial o importante, o eres o estás en la cadena de suministro y tienes que cumplir un subconjunto de medidas. ¿Tienes un sistema de mejora de continua de la seguridad? Pues si no lo tienes, tienes que implantar un SGSI. Te vamos a facilitar la vida con esta herramienta. ¿Monitorizas y detectas amenazas de seguridad? Quizá
ahora mismo lo estáis haciendo de una manera más rudimentaria. Entonces necesitaréis un SOC especializado en la parte de operaciones. ¿Tenéis una fábrica o infraestructuras para el negocio? Necesitáis gestionar el autoinventario, conocer muy bien qué es lo que tenéis por directiva y además, pues, entender bien todos esos activos y detectar las amenazas y saber interpretarlas. Esto lo permite Nozomi integrado con Sirena. Y si ya tienes un sistema de gestión de la información, ¿afecta solo al ámbito de IT o el ámbito de OT se ha quedado en un análisis de riesgos muy, muy sencillo? Pues vamos a tener un análisis de riesgos súper dinámico y automático con la detección temprana con Nozomi. Por lo tanto, necesitaremos esa combinación de tecnologías, análisis de riesgos dentro de Sirena y detección de amenazas y riesgos con Nozomi. ¿Vale? Y con esto, en principio, era el contenido del webinario. Mi compañero Adrián, no sé si quiere añadir algo, que seguro que tiene mucho conocimiento y Ah, lo has cosas explicado genial, interesantes. Rafa. Mm. Hay aquí una pregunta en el cuestionario, Rafa, no sé si la leíste, que viene un poco a una de las primeras que estaba respondiendo. Dice, si mi actividad es proveer piezas aeronáuticas a fabricante de aviones, ¿entro en la parte de transportes? Bueno, pues entras en la parte de aeronáutica. ¿Vale? El sector aeronáutico, me voy a ir al principio, por aquí, a ver. El sector de la aeronáutica es uno de los sectores. Vamos, está casi al principio. Sector espacio es uno de los sectores críticos. Entonces, si eres proveedor si eres fabricante de cualquier dispositivo para el espacio, serás operador esencial. Si al final un problema que puedas tener afecte a mucha población y fabricas piezas para alguien que luego las monta, tipo Airbus o lo que sea, ¿vale? Vas a ser empresa importante. Además, aunque te llegue la notificación a lo largo de los próximos meses, estás obligado a cumplir desde hace 2 años, pero realmente, como se están poniendo serios, es desde octubre del 2024. Por lo tanto, no basta con no lo sabía, ¿vale? Sino que te tienes que dar por aludido porque estás dentro de un sector crítico y eres suministrador, ¿vale? De piezas, como has comentado. Que yo creo que aquí la mayor parte de las dudas es también en dónde encajo yo, qué es las partes que tengo que cumplir. Si estoy aquí, estoy en el medio, pero mi caso no está totalmente Eso es. definido porque cojo partes de muchos sitios. Hay un canal para poder preguntarlo al Ministerio o al centro a través del Centro de Criterio Nacional y en ese punto también nos podemos ayudar, primero con los criterios básicos, aquí está muy resumido, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, pero tenemos muchos más, ¿vale? Para poder deciros si vais a constar como esenciales e importantes o simplemente participar de la cadena de suministro. No obstante, se puede hacer una consulta formal vinculante para estar seguros, ¿vale? También. A que os animo a que os pongáis en contacto con nosotros Aquí en el que ese aspecto. empiece y vea todo esto, que no se abrume. Es mucho más fácil de lo que parece y al final es ir dando pasitos de la mano de gente que sabe y que te ayude en ir hacia el lugar correcto. Chicos, tenéis otra pregunta y aprovecho para comentar a los asistentes que si levantan la mano también le podemos abrir micro, por si es más cómodo comentarlo de voz. ¿Tenéis una Vale, pregunta? Ujú. la leemos. Te la leo yo, Rafa. Sí, Sí, vale, somos perfecto. empresa de Entonces, sí. logística y almacenaje en transporte de carretera. Entendemos que también estamos obligados a cumplir con la normativa en sector transporte. Sí, como dice Adriel, es lo que no tenemos claro de si estamos o no obligados. Mm. Bueno, pues vamos a volver un poquito para atrás y vamos a tener el sector transporte o logística, evidentemente, y luego, bueno, Aquí habría infraestructuras que como la indagar un carretera poco más, también es sí, habría crítico, que ¿vale? indagar un poco más y hacer algunas preguntas a lo mejor que no son para que salgan aquí en el webinar, porque quiere decir que cualquier empresa de logística está catalogada. Tengo mis dos taxis o tengo mi Uber o no, aquí tampoco lo pones, ¿vale? Dependerá un poco del tamaño Mm. y de lo que estés almacenando y Me de que voy a ir sea ahí a logística. esa respuesta. Voy a responderte con el artículo exacto de la ley que pone ahí. Lo tienes en pantalla. Con Venga. independencia de su tamaño, es una empresa importante. El resto de empresas, tanto el anexo 1 como 2, que el Estado identifique como importantes. ¿Cuándo las identifica? Si es crítica por su importancia específica a nivel nacional, aunque sea una pyme muy pequeñita. Si una perturbación puede tener repercusiones significativas de carácter transfronterizo, es decir, si un problema
puedes provocar un problema en la carretera por un problema de seguridad tuyo. Entonces, si ese problema lo puedes generar en carreteras porque eres proveedor de carreteras y tienes y un fallo tuyo de seguridad podría afectar ahí, te van a nombrar como entidad importante, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya sería dependiendo de la pregunta te la tienes que hacer un poquito más internamente de si tuviese un problema hay 5 dimensiones de la seguridad. Si tienes un problema en la disponibilidad, que no puedo proveer y entonces provoca un problema en las carreteras. Esto sería mucho de logística para los supermercados. Si yo tengo un problema y no puedo dar suministro de leche a los ciudadanos, no puedo llevar leche a los supermercados, ¿afecta a la población? Sí. Por lo tanto, es un problema de disponibilidad. Un problema de integridad, ¿vale? Por ejemplo, lo que hablamos del agua. Si yo soy un suministrador de una potabilizadora y puedo entregar agua que no esté en buen estado, y eso podría provocar un problema de salud, aunque sea muy pequeñita, soy operador importante, ¿vale? Entonces, eso sería integridad. Confidencialidad. Si manejo información confidencial en una empresa pequeñita, pero son datos clasificados o que son críticos, datos médicos, etcétera, aunque sea clínica pequeñita, pero por ejemplo me dedico a infertilidad, a una clínica de infertilidad, esos datos, un problema de confidencialidad es importante, pues soy empresa importante. Y finalmente, trazabilidad y autenticidad, ¿vale? Que son un poquito menos importantes. Los 3 primeros son los que nos van a marcar, ¿vale? La pregunta que nos tenemos que hacer es si un problema en mi empresa en estos 3 ámbitos provocaría un problema para el sector crítico. No sé si hay más preguntas, creo que no. Y tenemos por Sí. aquí una más. Si no se me aplica NIS 2, pero sí Esquema Nacional de Seguridad, todo lo que habéis enseñado también se podría utilizar, customizar para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, o tenéis otras soluciones diferentes. Sí, es un poco os enseño lo que es aquí donde hablaba de esta parte. La verdad es que la plataforma, ligar las medidas de seguridad con la NIS 2, en la plataforma se puede ligar con el ENS, te ayuda en el cumplimiento del ENS en cada una de las fases, con la RGPD, protección de datos personales, NIS 2, DORA, el marco NIST internacional americano, el marco de ciberseguridad industrial 62443, etcétera. O sea que te lo va a hacer fácil y vamos a tener lo mismo. La conexión entre operaciones y gestión va a ser la misma, ¿vale? Para un marco que para el otro. Y hay una última pregunta, Rafa, y si quieres acabamos aquí el webinar, que dice cómo se licencia Nozomi y cuánto tiempo dura la implantación. Nosotros tenemos 2 tipos de licenciamiento, unos por dispositivo, como los firewalls clásicos, por caja que instalas, y otro que es por asset protegido. Suele ser para entornos un poco más grandes o que necesitan cierta flexibilidad repartiendo esas cajas de forma dispersa. Y el tiempo de la implantación, pues claro, depende mucho de la infraestructura que se esté protegiendo. Y aquí normalmente solemos hacer una reunión, le llamo de dimensionamiento, para, con la información que me das, no te puedo decir, puede ser de un día a semanas o a meses si tienes cientos de plantas por el mundo. Sí, comentar que además se hacen pruebas de concepto, ¿vale? O sea, hacemos pruebas de concepto en la tecnología porque podemos hacer una auditoría de seguridad en el entorno T, quizá de lo primero, para despertar ese inventario, ¿vale? Y que por lo menos seáis conscientes de cuántos activos. Nos pasa mucho que el cliente nos dice, tengo 100 activos y en cuanto pinchamos la sonda aparecen 300, Sí, ¿no? muy habitual, doy fe. Esto es muy habitual. Entonces, quizá una fase previa también de prueba de concepto o un piloto, ¿vale? Nos ayuda mucho a dimensionar, ¿vale? A decir, oye, voy a despertar todo lo que no sé porque aquí han pasado integradores por aquí, me han ido instalando cosas y yo tengo este inventario en Excel que me dice que tengo 100, pero necesito saber todo lo que tengo para tomar el control. Entonces, para eso la tecnología es abrumadora. Vamos, nos da muchísima información de todo lo desconocido para conseguir saber qué es. Bueno, y hay una tercera opción que no comenté, Rafa, y es que vosotros sois MSSP, o sea que proveéis el servicio con la tecnología Nozomi como base, o sea que no tendríais que comprar nada del producto de Nozomi y contratar directamente los servicios con Nunsis y hablarlo con ellos. Eso es también. ¿Vale? Con lo cual esa prueba de concepto podemos hacerla, despertar y con eso la verdad es que tienes gran parte del trabajo hecho. Ya te va a dar un primer plan de mejora de la seguridad, porque en cuanto lo pinchas y está 1 o 2 semanas funcionando la prueba de concepto, ya tenemos un plan de recomendaciones de mejora de la seguridad súper potente, ¿vale?
es verdad, tendremos una detección de anomalías, lo suyo es luego tenerlo de continuo para poder detectar y prestar un servicio de atención de alertas. Pero vamos, la auditoría también las enfocamos en el ámbito de OT con la tecnología y termina en un plan director muy, muy, muy potente de seguridad. Pues no hay ninguna otra pregunta, así que yo creo que ha estado bien por hoy. Si tenéis cualquier otra pregunta, tenéis los datos de contacto, encantados de resolverla. Y ha sido un placer. Gracias por invitarme, Rafa. Gracias a ti, Daniel, gracias a todos por asistir. Los webinars son totalmente grabados, como has anunciado tú al principio. Y nada, lo tenéis en cuestión de un par de días seguramente. Estará siempre aparece en el canal de YouTube de Nunchis, donde tenemos todos los webinars que vamos haciendo, que ya son unos cuantos. Y nada, agradecer la asistencia a todos y agradecer, por supuesto, el contenido de valor que habéis proporcionado a ambos. Muchísimas gracias.